Próximamente. Expo Magnitud Holistic. Otoño 2017. Somos Guadalupe Montaño, Norma Magaña, Alma Ríos. Y estás escuchando Como Caídas del Cielo por Magnitud Radio. Comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión de Como Caídas del Cielo. Mi nombre es Alma Ríos y me da un gusto y placer estar aquí compartiendo con ustedes estos temas tan interesantes que nos llevan a la conciencia, a la reflexión y por supuesto también a la diversión. Y quiero dar la bienvenida a mis dos grandes amigas, colaboradoras, maestras, Norma Magaña. Muchas gracias. Buenos días, Almita. Feliz como siempre, como cada semana, de estar aquí compartiendo micrófonos con ustedes. Gracias. Gracias. Y bueno, por supuesto a nuestra querida maestra, amiga, colega y todo lo que se le anexe, Guadalupe Montaño. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por este recibimiento. Mira, hay que dejarla que ya empiece el programa. Le emociona a Almita este asunto de la primavera. Este calor de mayo. Está buenísimo. Yo creo que hay que disfrutar la primavera y toda la energía que el sol nos da y por supuesto, ¿no? Explayando. Ya hacías falta, Almita, ya hacía falta esa alegría, ¿verdad? Sí. Y qué necesaria esa alegría para tomar y tocar el tema del día de hoy. ¿Qué tal el tomar tema? Aire para un tema tan interesante que a veces no se habla, ¿verdad? Pero que ya una vez hablamos nosotras de eso. Fíjate que, como siempre, Caídas del Cielo rompiendo tabúes, hace algunos años hablamos sobre este tema y realmente fue impactante por la respuesta que tuvimos de la audiencia, Lupita, no sé si recuerdas. Sí. En mi caso, tuve comentarios después del programa de muchas amigas que me hicieron llegar incluso testimonios anónimos compartiendo el sentir que involucraba el lado oscuro de la maternidad, que es el tema del día de hoy. A propósito de estas fechas donde celebramos siempre a la madre como este ícono maravilloso, como este arquetipo del amor, de la unidad, de la familia, y en países como los nuestros, donde la mamá es prácticamente sagrada, hablar de un tema que no tenga que ver con la luz y la divinidad y el amor que ella emana es como algo complicado. Claro, además en nuestra comunidad, en nuestro país, la madre simboliza la estructura, la fuerza, el poder de una familia. Y mira, voy a leerles un pequeño comentario que estoy viendo aquí en las redes en relación a lo que es ser madre. Fíjate cómo tenemos el concepto del valor de ser madre. Dice, ser madre significa cambiar tu vida. Échale ahí, De entrada. Fíjate todo lo que nos está pidiendo el ser madre, cambiar tu vida, tu tiempo y tu forma de pensar por tus hijos. Significa dar todo tu corazón y entregar tus fuerzas cada día para sacar a tus hijos adelante y enseñarles a vivir. Ya de entrada, bueno, nos está hablando de una facultad. La única, renunciación, ¿no? Sí, a ti la como renunciación. persona en pos de poder ayudar a crecer a otro ser. Significa tener una razón de ser para el resto de tu vida. Querer aprovechar y exprimir cada momento al máximo. Tener sentimientos encontrados al ver cómo tus hijos crecen, sintiendo dicha y nostalgia cuando avanzan dando pasos de gigante por la vida. Y bueno, pues él sigue aquí la narración diciendo de lo que es el ser madre, el dar todo, el que una madre prácticamente empieza su vida a partir de que es madre, ¿no? Como si todo lo demás no hubiera tenido un valor anterior. Bueno, fíjate que tocando ese Vamos punto, a empezar. vamos a empezar. Yo quiero compartirles un poco mi experiencia. Yo no soy madre por elección propia y también por alguna circunstancia de la vida en la última etapa también, pero hablando del tema de la semana pasada que tenía que ver con la libertad de elegir, difícilmente en nuestro país hasta estas épocas te habías preguntado si querías o no ser mamá. Era como lo que venía, lo que tenías que ser, lo que seguía. En mi caso, al salir del país tuve la posibilidad de pensar y de decidir desde otra perspectiva, que no fue fácilmente entendible en mi generación. Y lo comento porque actualmente los millennials, casualmente, están llevando a cabo este tipo de decisiones de manera más libre.
y sin tanto tabú por parte de la sociedad. Ellos están eligiendo en muchos casos no casarse y en muchos casos tampoco ser padres, pero lo eligen desde otra conciencia y bajo las circunstancias que les rodean en su propio entorno natural. Claro. ¿No? De falta de trabajo, la falta de recursos, la libertad de poder elegir. Antes era un tema el ser madre, como decías, y lo quería comentar por eso, era lo que te definía como mujer. Hubo una vez un comentario de un familiar muy cercano que me hizo sentir realmente incompleta, porque él me dijo, bueno, ya terminaste tu carrera, ya te casaste, te fuiste a estudiar fuera, solo te falta ser madre para poderte realizar como mujer. En ese momento yo dije, Mira, bueno, pero sí, caray, era tan fuerte la declaración, era tan fuerte la declaración que yo decía, pero estoy realizada como mujer, simplemente estoy eligiendo no vivir otra etapa de mi vida. Pero realmente ese comentario aparentemente inofensivo, que yo creo que así lo era, pues dejaba ver mucho de la cultura que tenemos en este país. Claro, sí, si vamos también a ese tipo de comentarios, cuando por alguna razón, suponiendo que tienes una cirugía de un ovario, tienes una cirugía a edad temprana, cuando todavía no te has casado, los comentarios son fuertes en relación a que, pobrecita, ¿no? Ya no vas a tener hijos, ¿y ahora qué va a hacer de ti? Sí. Y nadie te va a querer. Incluso que tu marido ¿no? prácticamente te va a dejar porque eres incapaz de procrear, ¿no? Sí. Y en muchos casos se hacía eso. Bueno, por ejemplo, en el derecho romano, a propósito de las clases de filosofía que damos, fíjate que estaba permitido que si tu esposa, tú te casabas con la intención de procrear, de tener descendencia, pero si tu esposa en un momento dado no tenía la capacidad, tú tenías como hombre todo el derecho de divorciarte, repudiarla de alguna manera y conseguirte otra mujer tranquilamente, porque el objetivo del matrimonio era tener hijos. Y esa idea de alguna manera pues permeó mucho tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que actualmente, ¿no?, hay muchas mujeres seguramente que sufren y se aferran a tener a un hijo por esa necesidad de cumplir con los patrones en la sociedad, de cumplir tal vez con su pareja, porque entonces si no me deja, o entonces no voy a ser aceptada. Todo depende, ¿no?, del círculo social incluso en el que te desarrolles, porque seguramente en tu caso, Normita, que comentas, bueno, no soy mamá, pero no tienes un círculo en donde seas rechazada, en donde sea señalada, bueno, tal vez. En un momento dado lo tuve, que ya te decía que eran comentarios de familiares cercanos. Lo que sí es que me ayudó que estos nuevos tiempos nos alcanzaron rápidamente. Claro. Porque la misma evolución del mundo, de la energía, de todo, te permitió hacerte empoderado de tus elecciones. Uh-huh. Yo creo que si esta situación hubiera vivido el siglo pasado, por supuesto que hubiera sido muy señalada y muy atacada. Claro. Pero afortunadamente en mi caso coincidió que los ciclos se adelantaron, los tiempos empezaron a develar nuevas realidades y prácticamente hoy en día es como muy normal que tú encuentres incluso parejas, matrimonios que eligen libremente y así lo dicen, no tener hijos. Estos nuevos matrimonios que prefieren irse de viaje, trabajar los dos, y entonces entienden que la responsabilidad de criar un hijo es muy compleja y no están dispuestos a hacerlo, pues ya no son tan criticados. Cosa que desde una perspectiva, ¿verdad?, un poco más del respeto de la libertad, me parece muy sana. Porque antes no tenías ni siquiera la posibilidad de elegir. Ustedes, Lupita me dirá, era lo que se esperaba de ti. Determinada edad, determinados años, se esperaba que estuvieras casada. Determinado tiempo de estar casada, se esperaba que tuvieras hijos. Y después del primero, ¿cuándo el segundo? Incluso hay charlas. Claro, te dicen, ¿y cuándo el segundo? Y no va, o sea, actualmente a mí me lo preguntan, y si no se lo preguntan a mi mamá. Oye, ¿y tu hija para cuándo el otro? Y nunca está. Ya su hijo ya está grande, ¿no? Bueno, ni tanto, pero pues ya como que ya debió de haber tenido otro. Y en realidad no. Y antes, o sea, era... No sé, incluso me atrevo a decir de manera inconsciente tener los hijos, porque tenías, era la regla, ya te casaste, ahora ten hijos. Y por eso tenías como 5 o 6, pero claro, sin conciencia, ¿no? Sin conciencia, entonces tú decías, no tenías esa conciencia de decir, ¿para qué traigo un ser humano? ¿No? ¿Cómo voy a cuidar a ese ser humano? Hay familias que no tenían materialmente todo lo necesario y se llenaban de 5, 7, 8 hijos, y decían, ¿cómo es posible que tengas tantos hijos? O sea, ¿dónde está la conciencia? Pero se hacía porque así tenía que ser.
E incluso años antes no podías tener un control natal porque era señalada. Digo, lo vivió mi abuela, ¿no? Entonces, de que se tuvo que ir a escondidas a ponerse el control natal. Entonces, imagínate. Entonces, éramos tan señaladas, digo éramos porque pues somos en general genérico, la parte, ¿no?, femenina, tan señaladas en ese sentido. Entonces no tenías elección, más bien era te casaste, pues ten hijos. Y quien no los tenía, entonces eras bastante juzgada. Como dices, hoy en día ya no es así, que cuesta todavía trabajo. Todavía te encuentras. Todavía trabajo voltear a ver a una pareja que lleva 10, 11, 13, 15 años, no tuvieron hijos y ¿cómo así, no? ¿Cómo se mantienen juntos? Dice uno. Ah, sí, claro, ¿cuál es el vínculo que los une? Cuesta trabajo tener esa nueva conciencia, sin embargo, pues cada quien elige el por qué y para qué, y cada quien elige si tiene hijos, cuántos tiene, y si no los tiene, por qué no los tiene, y está bien. Bueno, y hablamos en un ejercicio de libertad, porque a veces en otras generaciones los hijos llegaban porque Dios así lo disponía. Y en ese sentido, pues hablar del lado oscuro de la maternidad, me toca a mí entrevistar a estas dos hermosas mamás, de preguntarles justamente, nos pintan la maternidad como este gran ícono de realización, ¿no? Las que no, pues ya lástima por nosotras porque estamos incompletas, ¿no? Básicamente. Entre comillas. Entre comillas. Pero bueno, ustedes que sí lograron realizarse según las costumbres que hay en la sociedad. Realmente, yo diría, y yo les preguntaría, ¿es tan hermoso todo eso que narran como esta maravilla de por fin viste la luz del sol, te acercaste a Dios, te abriste a la divinidad y entonces te sentiste uno con el uno? Cuando fuiste madre, mira, ¿qué pasó en esa experiencia? Creo que una cosa no quita la otra. No, por supuesto. Y el camino que han hecho ahorita, que hemos hecho de reflexionar un poquito de si me embarazo o no me embarazo, si es correcto o no es correcto, si voy a ser feliz o no voy a ser feliz, si me voy a sentir realizado o no me voy a sentir realizado, está muy bien para el punto de lo que queremos llegar a este tema. Ya pasaste por todas esas retos que propios, ya sea porque tú anhelabas ser madre o porque era lo que se tenía que hacer. Pero ya está, ya estás embarazada. Punto, claro. Ya estás embarazada. Creo que parte de lo que siempre tenemos que externar es el momento en que te dicen que hay dentro de ti un nuevo ser. En ese sentido, en mi caso, sí fue el agradecer a Dios por la maravilla de la naturaleza, por la maravilla de que mi cuerpo se prestara, mi cuerpo fuera ahora esa cuna para albergar a este ser. Y al principio, pues sí, muy bien. Pero cuando empezaron a aparecer los ascos, cuando empezaron a aparecer las incomodidades, cuando empecé a sentirme pesada e incómoda, no es que me desconectara del agradecimiento de ser madre, pero ya, vamos, son situaciones que no se viven tan bonito y que muchas de las veces ni siquiera se puede externar, porque viene si tienes tanto vómito es que estás rechazando a tu bebé y por eso estás vomitando, porque hay algo en ti que no acepta a tu bebé. Cuando te generan más culpa, ¿no? Claro, porque si es algo biológico, claro, y tu cuerpo empieza a reaccionar, y ahora resulta que encima te cargan la culpa de ser una mala madre. La culpa de que no debes vomitar, que no debes de tener esos síntomas, que debes de estar contento, de aceptarlo, ¿no? Entonces, en mi caso, pues sí, no fue tan maravilloso esa primera etapa con algunos de mis hijos, porque sí pasé por las incomodidades de quererlas librar. Bueno, ¿no? Y es normal pensando que tú eres una mujer muy joven y que tu mismo cuerpo pues se va acomodando a cambios tan drásticos, ¿no? Hormonales, de ciclos, de cosas. Y fíjate cómo también la sociedad nos mete ese asunto de culpa, ¿no? Y además, en tu caso, yo creo que lo guardabas, no comentabas mucho de estos síntomas, justamente para no ser tan criticada, seguramente. Y entonces tienes que vivir esa incomodidad prácticamente en silencio. Sí, tal vez vas al médico y te manda alguna receta y demás, medicamentos, o empiezas a buscar entre tus amistades y te dicen, pues cómete esto, no comas aquello y demás. Y por ahí, bueno, pasas esa primera etapa. Pero vienen muchas más
que te acompañan durante el embarazo. Me gustaría que antes de que yo continuara, nos comentaras tú, Almita, cómo fue ese primer inicio de tu embarazo. Pues a mí cuando me confirmaron que yo estaba embarazada, para mí fue una sorpresa. Fue, pues sí, un shock porque yo no me concebía ser mamá. O sea, Claro. para mí, cuando me dijeron, cuando yo vi mi cuerpo que algo estaba diferente, pues yo me fui a la segura, un examen de sangre, y cuando me dicen, sí, efectivamente, estás embarazada, vas a ser mamá, vas a tener un hijo, así, las 3 palabras, y yo así de, abriendo los ojos, me dicen, sí, tienes 4 semanas y media, ¿no? Y a 4 semanas y un día. Entonces yo me quedé así como si a mí me estuvieran diciendo, ¿qué crees? Vas a ser presidente de la República. Para mí fue o sea, yo, ¿cómo? O sea, espérense, yo ni siquiera he estudiado política, ya me voy a poner como presidente. Para mí fue algo así, yo no me concebía ser mamá. O sea, yo de hecho, para mí siempre ha estado en la conciencia que traer un hijo al mundo es de responsabilidad total y absoluta, y que va a tener tu tiempo de hasta que tú te mueras o hasta que él se muera. O sea, no puedes desligarte, ni deslindarte, ni irresponsabilizarte de ese ser humano, porque es un ser humano. Para mí implica, y en ese momento implicaba mucha responsabilidad. Entonces, cuando me dicen, vas a ser mamá, exacto, estás embarazada, fue así de, órale. Fue como digerir esa parte de, ay, en serio, yo tengo a alguien aquí adentro. O sea, es como concebir todo eso. ¿Está algo aquí? O sea, ¿yo soy capaz de eso? Claro, después vinieron los ascos. Yo en ese momento no sabía de que esta parte metafísica de, ay, pues como tienes asco lo rechazas. No, más bien yo pues dije, pues es asco, es parte de lo mismo, ¿no? Me molestaba mucho, o sea, tener que ir porque pues iba en el transporte público y no desayunaba antes porque si no entonces me daba la gana de vomitar y bueno, era así como sufrido, la verdad sí, era terrible el asco y el mareo. Pero después de eso, no sé, como al 3er mes, creo que se acaba, ya no me acuerdo. Sí. No, hombre, pues la disfruté. Me encantó, mi embarazo fue bueno, me encantó ver transformado mi cuerpo. La pareja, mi esposo, ¿no? El papá de mi hijo o sea, cómo me apapachaba, o sea, viví una época de apapacho impresionante de parte de mi mamá, de mi esposo, de mis suegros, entonces, de mi papá, entonces, la verdad, disfruté mucho el embarazo. Ay, no saben, era así como, yo estaba como en esa Alicia en el País de las Maravillas. Claro, después era la cosa. Vamos a dejarlo hasta ahí. Pero sí quiero decir que dentro de mi embarazo fue maravilloso. No. Vamos a ver qué vino después de eso, para que sigamos conversando sobre el tema. Así que no se vayan, regresamos en un momento a charlar de este asunto tan interesante del lado oscuro de la maternidad. Volvemos en un momento. Como caídas del cielo. En un momento regresamos. Muy pronto. Expo Magnitud Holistic. Otoño 2017. Como caídas del cielo. Ya estamos de vuelta. Visita nuestras redes sociales como Caídas del Cielo en Facebook. Bueno, ya de nueva cuenta aquí charlando en Como Caídas del Cielo, hablando de este tema tan interesante en torno a la reflexión de el lado oscuro de ser mamá. Aprovechando, ¿verdad?, que acaba de ser el Día de la Madre y que todos nos volcamos a agradecer y a felicitar y a de estar con ella en este mes sobre todo. Almita y Lupita nos contaban su experiencia en el embarazo.
Sí, que bien dijiste hace un momento, el lado oscuro de la maternidad, ¿no? Que es ese periodo de la gestación, en el periodo en que tu cuerpo empieza a hacer esos cambios. Todavía el bebé permanece dentro de ti. Que es una bendición Que también. es una bendición, pero que también conlleva a un cambio hormonal, a un cambio físico y a un cambio mental. Y que también en un momento dado hasta puede romper tu ritmo de vida. Llega un bebé tal vez en un momento en que no lo tenías previsto. Claro, no lo esperabas. Y viene un cambio de vida, pero lejos de que sí lo tuvieras previsto, fortuitamente. Perdón, porque hasta también eso, ¿no? Es como que no lo tenías planeado. O Sí, sea, ¿cómo no. que llegó Sí, así? también te hacen Sí. sentir culpable porque Sí, llegó claro. sin planearlo. O sea, ¿cómo? no? Sí, y fortuitamente, bueno, te enteras que estás embarazada, que están embarazados, pero tu cuerpo está reaccionando diferente Así. y quisiera salir corriendo. Ujú. Y sabes que tu vientre va a crecer, pero de repente ves que tu cintura se acabó. Y te miras al espejo cachetona, ¿Qué? la nariz se te ensancha, ¿no? En algunos casos, cuando hay este cambio de alimentación, da mucha hambre, Claro. cambia tu alimentación, empiezas a pararte diferente, a caminar diferente. Por el punto de gravedad, que Por el- me es imagino que empieza a punto de moverse, gravedad, sí, ¿verdad? Claro, Ya. sí, el peso. Tal vez dentro también de ese momento quisieras estar solo, tal vez el olor de tu esposo no te agrada, el olor de muchas cosas no te agrada, pero tienes que poner una sonrisa hermosa porque también puedes hacerle daño a tu pareja, ¿no? Que también le está pasando contigo ese momento tan maravilloso. Todavía todo eso va pasajero, ¿no? Sí, Todavía claro. está tranquilito, por así decirlo. Ok. Pero ahorita acabas de nombrar algo muy curioso, el lado oscuro de ser mamá. De ser mamá. Ya pasamos esta pasamos etapa eso. maternal. En el caso de Almita lo disfrutó afortunadamente, fue muy apapachada, muy bendecida. Eso también es Sí, una... porque aparte yo no subí los kilos que eran del bebé. Qué rico. Entonces, porque- y la verdad es que a mí me gustaba cómo me veía. Qué Entonces, bonito. sí, disfruté Pero- mucho esa parte. digamos que entonces llega prácticamente el término de esas 52 semanas y ya prácticamente es el momento. ¿Qué sucede en su mente y en su corazón cuando están a punto de dar a luz? El dolor a que te vas a enfrentar, porque es algo, estoy hablando del primer hijo, El ¿no? primero. ajá. Que ya, bueno, ya después yo tuve otros dos, ya sabía, pero el primer hijo, el momento del parto, pues hay todo lo que te han dicho, pero ahora lo tienes que experimentar. Y muchas veces puede ser para mí en lo personal, me hablaban del dolor de dar a luz. Entonces ya de por sí traigo la información de que no, imagínate, ese momento es terrible. Y lo empiezas a experimentar y obviamente es un dolor muy fuerte, pero le echas la carga de lo que ya te dijeron. Entonces sí, yo creo que es un miedo al momento del parto. Es como, ¿sabes qué? Es este dualismo de que esperas a tu hijo, anhelas ya que nazca, anhelas que salga de ti, pero al mismo tiempo se va acercando a la fecha y dices, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo voy a darme cuenta de que ya Que es van el a ser? momento, Y claro. cuando ya esté, ¿me va a doler? ¿No me va a doler? ¿Y cómo va a ser de intenso el dolor? ¿Y debo de gritar? ¿No debo de gritar para que me hagan caso? Entonces creo que llega uno al momento del parto con un estrés tremendo. Ya no duermes por la posición, ya no duermes por el peso, ya no duermes porque Bueno, lo eso es sabido, Sí. que en Pero el último estrés mes... mental. Claro. El último mes, incomodidades a todo lo que da, ¿cierto? Sí, O sea, ya claro. no descansas. Entonces prácticamente estás despierta todo el tiempo y el peso que ya se vuelve... Pues tu sueño ya no Sí. es como el de que cuando eres así, cuando no estás embarazada, ya no duermes tanto, ¿no? Ujú. Porque justamente pues procuras, ¿no? Porque el bebé se mueve, ¿no? Se estira y porque pues ahí ya el peso ya es bastante. Te aprieta, ¿no? Tus órganos, entonces hay todo un movimiento interior que pues no te permite que concilies el sueño. Entonces pero vas tienes- con muchos miedos. Claro, tienes el miedo de saber cómo Sí, viene. claro. Pero cuando finalmente nace, ¿qué sucede en la vida de una mujer realmente? Ahora viene otro tipo de miedo. Ujú. Ahora viene la incógnita de cómo debes de cuidar a ese bebé. Ujú. Te enfrentas a que está delante de tus ojos un ser, una personita que está absolutamente indefenso y eres tú el responsable de ese bebé. Si lo dejaras ahí unas horas Sí. sin tu atención,
sabes que es un ser indefenso. Claro, sí, no. Si le dieras un movimiento equivocado, sabes que lo puedes lastimar. Si no le das la mamila adecuadamente, se te puede ahogar. Es en ese momento Checar que esté durmiendo ver, en una buena posición. sí, la responsabilidad de este ser. Sentirte tan importante en el sentido de la responsabilidad que tienes, sentirlo tan vulnerable al bebé, de verdad, tan vulnerable, no hay forma de que se defienda. Y en ese sentido, para mí nació la necesidad de proteger a mi hijo, ¿no? De estar bien al pendiente, porque dependía totalmente de mí. Lupita, pero en esa protección estás de acuerdo que te olvidas de ti. Claro. O sea, ahí lo importante es el bebé. Por supuesto que es Sí. una condición de sobrevivencia total, ¿no? Pero ¿qué pasa con la mujer? ¿En realidad puedes tú volver a recuperar quién eras antes de todo este proceso? Pues es de alguna manera todo un proceso que no puedes volver a ser la misma de antes, porque efectivamente ya existe un ser humano que es parte de responsabilidad tuya. Entonces, pues pero ¿sabes qué? O sea, sale una fuerza de ti diferente que te ayuda como a vencer, porque pues hay muchos miedos, ¿no? Los que decías, Lupita, ¿no? Cuidarlo, que esté bien alimentado, que no se le pase la hora, que respire, que no esté tan apretado, que no sé, que te des cuenta que ya se hizo pipí, que no duerma mucho. Todo esto, o sea, el cuidado 100% es así. Te lleva a ser muy posesiva. Muy posesiva, muy aprensiva. Entonces, pues en primera, tu sueño no lo concilias igual. O sea, yo creo que las que somos mamás no concilias el sueño igual como cuando eras soltera o no tenías hijos. Bueno, a mí me recuerdo testimonios de amigas que me han comentado que una de las mayores angustias que tenía era ver su cuerpo, incluso el cuerpo de ellas, de cómo había Sí. quedado después del parto, Pues y lo sí. difícil que era aceptarte en esa nueva condición, a la que le añadías, por supuesto, toda esta serie de preocupaciones y de nuevos intereses que surgen en tu Claro, vida. Sí. sabes que como tu cuerpo cambia, tu piel se restira tanto y mucho tiene que ver la alimentación, pero también mucho tiene que ver la genética, ¿no? Y si tu genética también tiene ahí una fuerza muy grande, puede ser que hayas tenido los mejores alimentación y cuidados, sin embargo tu vientre queda con estrías. Y ya no te puedes volver a poner un bikini. Es más, déjame decirte que esto afecta mucho en la intimidad con tu pareja. Cierto. Se pierde esa seducción que como mujer tenías de llegar y mostrarte. Ya es un momento en que prefieres vestirte de espaldas Antes de ser vista. antes de ser vista. Y es como un momento en el que el esposo tiene que respaldar mucho este amor, respaldar mucho tu maternidad, el hacerte sentir que eso no es importante, pero no todas las mujeres lo pueden vivir, no todas las mujeres pueden tener un esposo es que ya es un que encuentro comprenda. contigo. Y Claro. muchas mujeres tienen que pasar por esta etapa de ya no verse atractivas y la mirada del esposo se los dice, ya no eres atractiva. O sea que también esto, parte del lado oscuro tiene que ver no solo con el dejar de reconocerte incluso como mujer, sino cómo te ves tú ante la mirada de tu marido. Claro, tiene mucho que ver. Y ahorita no estoy hablando en general. Sí, ¿no? claro. Estoy hablando en general. Yo tuve la fortuna de que me respaldaran, pero sí estoy consciente de que mi cuerpo cambió y que mi genética hizo, mi piel, mi vientre quedara con estrías, ¿no? Y esas estrías ya jamás me permitieron ponerme una ropa diferente. Con la que tú te sintieras Con la que yo me cómoda. sintiera cómoda, a pesar de que tenía un esposo que me decía que no Claro. importaba y que es más, que amaba ese cuerpo porque le había dado a sus hijos. Pero dentro de mí sí existió esa frustración de decir, ¿por qué mi cuerpo quedó de esta manera? Sí, es que ya es ahí un Sí. encuentro contigo. Sí, y tal vez no tenía los valores de ahorita de decir, bueno, amo mi cuerpo a pesar de y honro mi cuerpo. Porque la realidad es, siento, que aunque yo tuviera estos valores de decir, amo mi cuerpo, honro mi cuerpo, finalmente tenemos una energía dual y parte de ese reflejo de tu cuerpo,
pues te puede llevar a esa visión, a esa energía dual que mantienes de decir, pues sí, sé que mi cuerpo es sagrado, pero en este momento no me está gustando. Y hay mujeres que ahora se atreven a decirlo, que antes era algo mal visto, ¿no? Porque efectivamente Almita dice, yo disfruté ver mi cuerpo como cambió. Hay mujeres que no soportan ver incluso la nueva figura que queda y que les duele mucho porque quizás no tienen también la conciencia de que algo ha cambiado y es distinto. Y cuesta mucho volver a tener esa misma silueta, aunque queden las marcas. Y tal vez no tienen a la El pareja peso, que también les esté animando. no tienen a la pareja. Y entonces ahí enfrentan las mujeres, yo creo que también una nueva etapa de dolor aislado y solo. Y ¿Cierto? también, ¿sabes Sí. qué? Hay otra cuestión que sucede. Ya no tienes la libertad del tiempo de hacer lo que querías, lo que antes hacías. Y si en un momento decides dejar a tu hijo, hoy, te digo, hoy afortunadamente esto ya se ha ido atenuando un poco. El tiempo que yo viví no era bien visto dejar al bebé encargado para irte al cine o para irte a tomar un No, café. habrá sido muy mala madre, muy muy mala madre, muy mala Sí, madre. ya perdías totalmente tu libertad. Aunque eso resultara bueno para darte aire y para reanimarte y regresar y ver a tu hijo con ese amor. Claro. Por lo consiguiente, pues era muy malo que buscaras un espacio para ti, ¿no? No estaba bien visto. Creo que en muchas comunidades todavía esto se sigue manejando. Sí, los usos y costumbres es que la mamá está pegada al bebé, ¿no? Todo Sí. el tiempo. Y también, bueno, A donde vaya. Sí, es cierto que también uno cambia de carácter. También se vuelve una prioridad tu hijo. Y tienes que empezar a negociar entre tu pareja y tu hijo. Una de las fases que recuerdo de sobreprotección Incluso mía, entre tu trabajo y tu entre hijo. tu trabajo y tu hijo. Además. Me recuerdo en una fiesta con mi hijo pegado a mí en la Moisés, y la familia de mi esposo diciendo que lo llevara a acostar a la recámara. Fue una agonía, lo llevé, pero yo iba cada 3 minutos a ver si respiraba, ¿no? Y Qué a ver si no barbaridad. estaba llorando y a ver. Entonces opté por ponérmelo aquí a mi lado. Sí, claro. Y no lo solté. Entonces, para eso, para mucha gente puede ser incomprensible o no sé, hasta Molesto en un momento molesto, dado, ¿no? De que seas tan aprensivo. Yo no lo podía evitar. Yo no podía evitar el tener a mi hijo junto a mí. Para mí era primordial ver que respirara. Pero en ese sentido también dejaste de hacer cosas que te gustaban ante la molestia de los demás también, Sí, seguramente. sí, claro. Pues sí, porque a veces, por ejemplo, no quieres recibir visitas y sin embargo, bueno, tienes que recibirlas porque pues van a ver al bebé, ¿no? Oye, pero en una situación donde te acaban de abrir la pancita, ¿no? Porque tuviste Sí. cesárea. Y entonces estás ahí sufriendo y aguantando el dolor de la cesárea. Y entonces llegan los 40 familiares que quieren verte y saludarte y tú tienes que estar con cara de princesa y no te puedes permitir ponerles mala cara porque que es agradecida y qué mala anfitriona porque ellos llegan a darle la bienvenida al bebé. ¿Qué pasa en ese? ¿Cómo vives tú el deber ser con lo que sientes en un momento Pues así? yo en ese momento yo decía, sí, cuando quieran vengan. Ojalá que no vengan. Pero no les decía, vengan mañana. Yo por mí, de verdad, yo decía que no vengan. O sea, agradezco mucho. Y en ese entonces no entendía. Yo decía, pues qué mal agradecida. Pero yo de verdad decía, yo que ni vengan. Porque yo no puedo estar ahí en la sala, cómoda, porque entonces me tengo que tapar, me tengo que poner algo. Y si yo tengo que estar amamantando a mi bebé, no voy a poder hacerlo, pues ahí, ¿no? O sea, entonces, yo necesito mi privacidad. Incluso cuando nació mi hijo, yo me iba a ir a casa de mis suegros para que mi suegra me diera los cuidados adecuados y me siguiera apapachando. Pero en el mismo momento que yo iba a salir del hospital, le dije a mi esposo en ese momento, no, yo me voy para la casa. Y mi esposo tuvo que ir por todas las cosas y la ropa a casa de mi suegra y llevarlas nuevamente a la casa. Bueno, pero ahí Y me respetó decía, tu decisión. sí, claro, siempre. Y me decía, pero ¿segura? Y yo, sí. Entonces, el primer día, claro, fue terrible porque, pues, que se te acomode para que coma. Y entonces, yo ya no quería ver a nadie. O sea, es acoplarte, ¿no? Pero ¿cómo le dices a tu mamá o a tu suegra? Ya váyase, o sea, déjeme en paz. Pues no, ¿verdad? Y no es porque yo las odiaba, al contrario, les agradecía. Pero porque tú lo que quieres es estar, pues, cómoda, es estar con tu hijo y es conocerte con tu hijo y hacer lo que
puedas hacer con tu hijo. También tiene mucho que ver las condiciones del parto. Ajá, Si fue un claro. parto natural o o si fue cesárea. un parto de cesárea. A mí me estresaba porque, bueno, yo era el primer bebé y yo nunca tuve sobrinos ni nadie, o sea, para mí literal fue el primer bebé en mi vida. Yo no tuve sobrinitos, el vecino que le cambié el pañal, no. Bueno, por un Jamás. lado hay un beneficio porque no hay ninguna idea ni miedo preconcebido. Bueno. Pero espera, que vamos a ir a un corte y ahora que regresemos nos cuentan entonces estos procesos que una mamá vive justamente cuando se vuelve mamá y todo lo que no se nos dice por aquello de que está mal dicho que se diga. No se vayan, volvemos en un momento hablando de el lado oscuro de ser mamá. Volvemos. Como caídas del cielo. En un momento regresamos. Próximamente. Expo Magnitud Holistic. Otoño 2017. Como caídas del cielo. Ya estamos de vuelta. Visita nuestras redes sociales como Caídas del Cielo en Facebook. Y de nueva cuenta aquí en Como Caídas del Cielo, hablando del lado oscuro de la maternidad, más que de la maternidad, de ser mamá. De ser mamá. Estamos narrando la experiencia de estas dos hermosas mujeres que nos acompañan, que han tenido esta dicha también de ser mamá, pero tratando de ver esta parte de cuando su ser pide a gritos ayuda y a veces no son capaces de pedirla porque no es bien visto en la sociedad. Y en ese sentido yo quisiera preguntarles también, hay muchas experiencias de depresión cuando se vuelven mamás. Y es uno de los asuntos que en últimas fechas se ha hecho algo evidente, pero que antes era un tema que no se entendía Tabú. ni se reconocía, ¿cierto? Este asunto de la depresión postparto, ahora ya se considera que aparte de que hay una guerra hormonal, es real, que es un sentimiento real. ¿Qué pasó en su caso con esta situación? No, yo no viví esa depresión en relación a mi hijo, ¿no? De un rechazo, demás. Creo que viví una añoranza del estado de la maternidad, de volver a tener ese bebé en mi vientre. Pero sí, casos que tenemos que ver aquí mucho con sanación, pues es un trauma, fíjate, al mismo tiempo que sientes el rechazo o la depresión después del embarazo, después de que nació tu hijo, hay una negación, hay un enojo y hay un rechazo a tu hijo. Que no crees que la mamá lo vive tan solamente pensando en que no lo quiere, en que no sabe por qué no lo quiere o por qué en ese momento no lo está amando, sino que hay una culpa y hay un sentimiento de verse a sí misma como un ser muy malo por no tener la sensibilidad de amar a su bebé. Bueno, pero ahí, Lupita, perdón que yo entiendo que también muchas cosas nos han dicho que tú automáticamente ves los ojos de ese bebé o ves su brazo, toma el dedo y ya automáticamente te enamoras de él. Y en realidad no es así. O sea, sí te enamoras porque sí hay un sentimiento, o sea, sí hay ese clic que ves a tu hijo y que tienes un amor que yo siento que es un amor que solamente la que es mamá y ve al hijo siente ese amor. Pero a ti te surgió en el mismo momento. A mí, pues sí, al verlo y verlo en sus ojos Pero y no besarlo. siempre, No siempre, necesariamente, Anita. porque Ok. yo sé No. de casos donde, aunque están ahí, lo Sí. ven, no lo reconocen, pero ni siquiera como una parte de ellos. Sí, ¿no? no. Precisamente es estado de De rechazo. de rechazo que no lo imaginas, que no lo entiendes, pero sí lo O sientes. sea, porque al final tú tienes tú crees que te tienes que enamorar y resulta que en vez de Claro, enamorarte además, lo rechazas. Oye, pero Sí. eso te genera más angustia, porque si tú sabes que ante una mirada donde se encuentra la mamá y el hijo y se reconocen, y entonces surge este vínculo, como en el caso de Almita, y no sucede, también te genera una angustia adicional, porque dices, y encima yo ni reconozco, ni percibo, ni siento. Una culpa y además es algo que Claro. no puedes compartir.
no lo debes compartir porque vas a ser señalada. Porque está mal visto. Porque está mal visto y porque además ya se te etiqueta de por vida, ¿no? Esta información. Ya ahí empieza a generarse en el ambiente la información de que no eres buena mamá y de que quién sabe qué va a venir después con tu hijo. Entonces mejor te callas. Te lo comes, o sea, te lo comes, sí, te mejor lo callas, callas. Y eso empieza a generar cosas en ti emocionalmente. O sea, frustración, el de no soy una buena mamá, la culpa, el rechazo, y obviamente empieza a haber una serie de sentimientos y emociones que después son incontrolables. Y eso es en un rango alto, ¿no? De decir, estoy pasando por este trauma posparto. Pero no, a veces no es siquiera un trauma, es ese primer instante en que no haces clic con tu hijo. Simplemente, sí, no haces clic, ahí está. Te está doliendo algo en tu cuerpo, ahí está tu hijo y todavía no lo ves con esa maravilla de decir, dénmelo y aquí yo lo quiero cuidar. Creo que tiene que ver mucho con la manera en que haya nacido. Uh-huh. Posiblemente si fue una cesárea, lo que menos quieres es que te lo traigan en ese momento, sí, ¿no? Y quédenselo un rato por ahí, unos 5 días en lo que se me pasa el dolor. Sí, y luego me lo traen. Y luego me lo traen. Y anteriormente en los hospitales te lo llevaban, cuando era cesárea, te lo llevaban por ratitos y lo cuidaban ahí ellos. Actualmente, así como nace, tengas la cesárea, hayas vivido lo que hayas vivido durante el parto, te lo dan. Bueno, es que también ahora ya se ha descubierto, ¿verdad? Ya se sabe que este asunto del abandono de los bebés también era tremendo. Pero una cosa es el asunto de los bebés y otra, ¿cómo están las mamás en ese momento? Sí, las mamás en ese momento quisieran ayuda para que les cuidaran al bebé, porque el cuerpo está muy adolorido, porque el cuerpo está abierto, ¿no? Y hay una herida que está ahí empezando a despertar de la anestesia y empieza el dolor. Entonces lo que quieres es ayuda, pero esa ayuda puede ser no necesariamente bien vista. Y a la inversa, en lugar de decir que se vaya la suegra, que se vaya la mamá, que se queden a ayudarme, todo el mundo. Sí, que vengan a cuidarme, a ayudarlo, a bañarlo, a hacerle y demás, porque pues, necesito ayuda. Y vamos, no todas las mujeres reaccionan igual, pero es cierto que hay mujeres que lo necesitan y que siento que lo deberían de pedir, ¿no? Sin ningún complejo. Crece el bebé saliendo de esta etapa. Viene la etapa del llanto del niño. ¿Qué tal los terribles 2? Donde las mamás están cansadas, agobiadas. Yo quisiera que me describieran también en sus recuerdos algunos de estos momentos en el que ustedes de verdad, entendiendo que duermen mal, que ya no tienen tiempo para ustedes, para salir, para hacer cosas que les gustan, tienen que dedicarse al bebé. ¿Cómo vive esto una mamá normal? Digo, por supuesto que lo viven porque no les queda otra, pero ¿qué sentimiento queda dentro del corazón? Pues es que, bueno, en mi caso, sí llegó un momento durante la cuarentena en que pues a mí siempre me ha gustado hacer lo que yo quiero a la hora que quiero y como yo quiero, ¿no? Entonces, teniendo esa responsabilidad, pues ya no podía salir, me sentía enjaulada en mi casa, sentía que me faltaba el aire. En un momento sí me llegaba a sentir muy enojada y muy frustrada. Sí, hablaba con mi esposo y le decía, ya estoy harta. ¿A qué hora se acaba esto? Quiero salir, quiero hacer algo, quiero respirar, ¿no? O sea, ya qué hora carajos vienes, ¿no? Porque ya... ¿El relevo? O sea, ya estoy así. De hecho, cuando él llegaba, yo le decía, voy a la tienda. Y él me decía, ¿qué necesitas? Yo te lo traigo. No, yo voy. O sea, yo no iba a comprar nada, pero yo quería salir y yo quería respirar, ¿no? Y era eso, porque para mí fue un shock el decir, ahora estoy, o sea, es como, pues si eres un pajarito libre, yo lo veía así, eres un pajarito libre y de repente te meten en una jaula y ahí quédate y muévete en esa jaula. Entonces, pues sí crea frustración, sí crea enojo,
Y luego que si el bebé llora y que si no se calla, entonces, pues, ¿qué quiere? Ya le di de comer, ya lo cambié, ¿qué quiere? ¿No? ¿Y no te pusiste a llorar con él alguna vez? Ay, yo sí. claro que Yo sí, claro sí. que sí me puse a llorar con él, así de, por favor, o sea, ¿qué quieres? Para mí sí fue bastante duro. En ese momento yo no lo entendía, yo sí me sentía como mal, porque yo decía, ay, o sea, ¿qué onda? Porque, pues, volvemos a lo mismo, lo que te dicen que tiene que pasar y hacerse es diferente. Claro. O sea, tú ves en el comercial a la mamá toda feliz y regozada. En sábanas de seda, sí, claro. riendo todo el tiempo, limpios todos, maravilloso, acomodado. Sí, claro, ¿no? Y feliz por la vida con el bebé. Cuando pues la realidad es otra, dices, y claro que yo lloraba, claro que yo por eso en mi caso yo no quería que nadie me ayudara, porque estando sola yo podía como expresarme, ¿saben? Entonces, y si estaba mi mamá, o sea, mi mamá, bueno, pues sí, me conoce mi carácter y todo, pero pues yo sí me frustraba y me enojaba. Yo decía, es que, ¿qué onda? O sea, ¿dónde está mi vida? ¿Dónde está? ¿No? O sea, se fue, ¿no? Entonces, es complicado. Y eso no lo puedes decir. O sea, no puedes salir a la calle y contarle a tus amigas a lo mejor sí a tus amigas, sí, pero sí. Ya estás pero ¿sabes qué? También te sujeta a la crítica. Es lo que te iba a decir, claro. también te arriesgas sí. a que ellas te digan, pero ¿cómo es posible? Y te cuestionen, y qué pasa, entonces estás loca. Entonces... ¿Y qué pasa con tu autoestima ahí? Sí, yo recuerdo en la noche levantarte en la madrugada cada 3 horas a amamantar. Y sabes que al otro día tienes que ir a trabajar, porque ya estás incorporada a tus actividades. Y ver que las horas pasan y que no has dormido nada. Y ahí sí, ¿no? Llorando, ¿cómo le voy a hacer mañana? En la oficina, ¿cómo le voy a hacer si no he dormido nada? ¿Cómo sobrevivías? No he dormido nada. Y pues así, báñate y vete a trabajar sin haber dormido. Y sabes que otra cosa, vas a estar en la oficina bien, terminando la labor en tu trabajo, bueno, perdón por la redundancia, terminando tu actividad laboral, tienes que regresar a la casa con tus hijos y no vas a dormir, No vas a dormir porque tienes que preparar pañalera, tienes que preparar alimentos y demás, y tienes que hacer tus labores del hogar. Sí, claro, o sea, una mamá roza a la cama, de repente ya es como un momento glorioso que pueda pegar los ojos 5 minutos. Entonces, y que lo que quieres, lo que yo quería el fin de semana es ir a ver a mi mamá. Pero, ¿por qué? Como escape de la cotidianidad. Claro, para que te ayuden. Porque ahí estaban las hermanas, porque ahí estaba la mamá, y entonces, qué bonito el bebé, y te lo dejo, ¿no? Casi te lo dejo. Sí, son muchos sentimientos, son muchas emociones que se viven en esa etapa de los hijos. Crecen y todavía siguen las etapas en que quieres estrangularlos y que le tienes que decir mi amor y les tienes que decir qué lindos, ¿no? Y que hay cosas que no te gustan y que te resultan humillantes incluso, pero que las tienes que sonreír, ¿no? Que sonreír, estás encantada de la vida. Sí, este lado oscuro creo que es una realidad que todas las mujeres vivimos. Pero que poco se puede comentar. Que poco se puede comentar. O compartir por el riesgo de ser criticada. De ser criticada, de ser señalada, de no quieres a tu hijo, eres una mala madre. Y a la mamá que le dicen mala madre es como si le das una puñalada en el corazón. Pues sí, porque dado que la maternidad es aquello que te define como mujer, claro. El hecho de no estarlo haciendo bien también te define como una mala persona, claro, ¿no? Sí, cuando claro. ya está el bebé y está la responsabilidad. Y entonces eso también es algo con lo que tienen que lidiar muchas mujeres. Sí, es cierto que existen las mujeres que no tienen cuidado, es cierto que existen las madres irresponsables que también, ya no tienen un momento para hacerse responsables, todo lo ven como algo negativo y terminan por botar a los hijos. Es cierto que existe todo esto, y es cierto que existe la madre abnegada, la madre sumisa, que se queda callada por el miedo a la culpa. Pero fíjate, Normita, y que esto tiene también mucho que ver con las heridas que tienen que sanar desde la infancia, ¿no? Si nos vamos, finalmente conocemos este término espiritual, y dentro de ese término espiritual
pues son acuerdos que los hijos eligen con las madres de nacer y que la madre tenga ese rechazo o que la madre tenga ese distracción, ese olvido hacia su hijo, porque son heridas que el hijo viene a sanar. Y el hijo va a percibir que la madre lo rechaza, aun cuando la madre no lo esté rechazando, aun cuando solo que lo que esté molesta es porque su cuerpo cambió, porque se está desvelando, porque llegó la visita, porque cambió su vida, pero el hijo va a percibir un rechazo total. O el hijo se va a sentir abandonado cuando la mamá lo lleve a la guardería o cuando la mamá se lo lleve a la abuelita para que lo cuide. El hijo, como tiene que sanar esa herida, va a percibir que la mamá ya no lo quiere y lo fue a dejar con la abuela. O que la mamá no lo anhelaba, no lo quería. O, aunque haya sido un instante, que en toda su vida la mamá siempre va a tener la herida de que la mamá lo rechaza. Y lo rechaza y lo rechaza. Lupita, cuando dices ese hijo viene a sanar esa herida y a sentir todas estas cosas, es ¿qué hacer con todo eso que sucedió para que yo siga estando bien? ¿Es así? Sí, viene a sanar su propia herida y la de la mamá. Es como algo de ambos que vienen a resolver. Puede ser que en otras vidas este hijo haya rechazado, no el momento de nacer, sino en su vida haya habido falta de compromiso y haya rechazado algo y ahora, o a una pareja sentimental, no haya habido una motivación, una responsabilidad y se haya ido y ahora, padres que abandonaron a sus hijos y ahora sienten esa herida propia. O sea, lo que hicieron en otra vida lo vienen a sentir en esta. Y eligen padres que tienen la misma herida o la herida contraria. Haz de cuenta que yo tengo una herida de abandono y me vuelvo dependiente, ¿no? Como tengo el herida de abandono, pues me sujeto a tus faldas porque tengo miedo que me vayas a abandonar. Y la mamá tiene una herida de rechazo. La herida de rechazo va a decir que antes de que me rechacen, yo tengo que rechazar. Entonces no te me acerques. Entonces la mamá constantemente están. La mamá le va a estar diciendo, vete de aquí, y el hijo se va a estar pegando a su falda. Hasta que ambos entiendan que ni va a ser abandonado, ni necesariamente es que no estés conmigo porque me quitas tiempo, sino que es simplemente sanar en el espacio y en el momento adecuado, ¿no? Sanar esa percepción. Entonces esto conlleva a un lenguaje mucho más profundo. Bueno, y un entendimiento. Ya tiene que haber una conciencia. Claro, y a un entendimiento así a este nivel, ¿no? Porque si tú solamente sientes y actúas en función de lo que sientes, pues nunca vas a poder superar ese trauma. No, hasta que lo haces consciente, hasta que tú ves que ese rol o esa experiencia, esa vida que llevas, no te está dejando algo positivo, no te sientes bien. Entonces, cuando te das cuenta que eso no está bien. Creo que en la mamá puede romper este esquema cuando no genera la culpa, cuando lo puede hablar. Que decíamos hace un momento que como no está bien visto, no lo hablas. Claro. Pero cuando tú logras hablarlo, liberas esa culpa. Y creo que la mamá en ese momento se puede romper esa herida. Sí, yo puedo decir en mi caso, ¿no? Lo que tú describes, para mí es así y fue así, ¿no? O sea, yo pues traía una herida de rechazo y mi hijo hacía una herida tal cual de abandono, ¿no? Por las circunstancias que igual tuvo cuando era chiquitito, ¿no? ¿Y lo lograste trabajar? Fíjate que sí, hoy por hoy lo trabajo a raíz de una circunstancia que sucedió en mi vida que me hizo reflexionar, que entonces dije, ¿por qué? ¿Por qué tengo este sentimiento? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y de ahí derivó esta parte, ¿no? Entonces, claro, empecé a hacer ese trabajo de decir, pues es que tú haces lo que hicieron contigo, que fue rechazar. Entonces, cuando no estás con tu hijo, pues sientes culpa, ¿no? Porque cuando tú estás con tu hijo, no estás del todo. Ajá. Y entonces, cuando no estás, sientes culpa. ¿Sí me explico? Sí. Entonces,
Y claro, tu hijo vive cuando te dice, ¿cómo te vas a ir, mamá? No, ¿cómo? Y sufre, y entonces se enferma porque sabe que si se enferma la mamá va a estar ahí. Claro, es así. Qué increíble. Entonces, cuando te das cuenta de ese patrón, dices, canijo. Entonces, claro que lo que tienes que hacer es realmente, pues, ver que no tienes que reproducir lo mismo que hicieron contigo. Ajá. Y que al contrario lo puedes transformar. Y darte cuenta que no tienes que rechazar a nadie, porque el aceptar a alguien no implica propiamente que y que te no lastimen. necesita tu hijo enfermarse para que tú te quedes. Y se lo he dicho, Uh-huh. ¿sabes? Se lo dije. ¿Sabes? Acuérdate, no necesitas enfermarte para que tú estés conmigo. No. Lo haces, si lo haces por eso. Y pues yo creo que él me dijo, sí, ¿no? Le dije, no necesitas eso, porque yo voy a estar contigo, porque tú eres mi hijo y yo soy tu mamá. Y aunque yo me vaya unas horas, esté lejos de ti, no significa que te he rechazado, que te voy a abandonar. No, yo tengo que vivir una vida, porque si yo me empiezo a desarrollar, voy a ser feliz y voy a estar feliz contigo. Si no, voy a estar enojada y frustrada. Y tú no quieres una mamá enojada y frustrada. No. Entonces... No, ¿quién te aguanta? Claro, no, yo misma, ¿no? Entonces, necesito este espacio para mí, pero no porque te rechacen y te abandone. Entonces, deja de hacer estas cosas para que yo esté a tu ladito, porque yo voy a estar a tu ladito en todo momento. Y lo entendió muy bien. Maravillosamente, se le quitó la enfermedad que le empezaba a surgir y lo entendió. Dije, ahí está la clave, ¿no? Pero llegar a ese punto... O sea, me tardé 6, 7 años. Entonces, claro, hoy por hoy digo, o sea, y estaría tiempo de resarcir todo eso. Entonces, mi esposo me decía, siempre es el tiempo perfecto para hacerlo. Y hoy tienes la oportunidad de hacerlo. Pero claro que te genera una culpa de, es que yo tuve, yo hice, yo pensé, yo hice, yo no hice y... Pues pero esas culpas son las que necesariamente cuando te das cuenta que hay ahí adentro, sí necesitas echarte un clavado. Por más que duela, sí necesitas ver y buscar ayuda. Y no, si no quieres con un psicólogo, psiquiatra, con la amiga, ahora sí que con la persona que más confianza le tengas, para que te ayude a resarcir eso. Y entonces... puedas darte otra cara a ti misma y a tu hijo, ¿no? Wow, pues qué increíble. Gracias a las dos por compartirnos sus testimonios, su experiencia de vida, e invitar a muchas de las mamás que hoy se sientan así también, a que lo puedan contar sin sentir remordimiento, sin sentirse mal, sin sentir culpa. Saber que hay muchas mujeres que tienen un sentimiento compartido y que es parte de este maravilloso milagro también. Yo digo que se debería hacer así como, debería haber círculos de mamás. Sí, claro. Pero donde puedas expresar, ¿no? Si los hay, pues háganoslo saber ahí en el Facebook. Si no, de Como Caídas del intentémoslo Cielo. como... Y si no, pues hay que hacerlo porque como alternativa. Es importante. Las mujeres, sobre todo, ¿no? Vivimos muy reprimidas en muchas cosas. Y cuando somos mamás, pues se cargan otras tantas, ¿no? Y mujeres no somos culpables de nada, solamente somos responsables. Y como mujeres y como seres humanos tenemos sentimientos y somos duales. Y así como podemos sentir mucho amor, también podemos sentir odio, rechazo y no quiero, ¿no? Y está bien, simplemente escúchate para que entonces no crezca más todo eso. No estás mal, no eres mala. Simplemente eres una mujer que ama. Qué bonito. Lupita, ¿alguna conclusión final? Sí, podemos estar aquí hablando sobre este tema y dimos unas pautas de pequeños malestares, ¿no? Puedes llevar toda tu vida con una situación así de dualidad entre te gusta ser mamá o no te gusta ser mamá, o hay aspectos que te pueden resultar encantadores, hay aspectos que no necesariamente los quieres ver. Pero dentro de la estrategia álmica, todo es perfecto. Así es. Todo es perfecto siempre y cuando te hagas responsable. Wow, pues qué increíble. Gracias por compartirnos todos estos testimonios y esperamos que de verdad todo esto sea de utilidad. Y pues ahora sí, dejamos este tema y nos vemos la siguiente semana. Sí, y finalmente, bueno, yo cierro diciendo que la experiencia más hermosa de mi vida es
ser madre. Sin duda Ay, alguna. sí, también Además, para mí la sí. experiencia más maravillosa y el amor más puro que he sentido es hacia mi hijo. Eso es indescriptible. Así que, pues, ahora sí que dentro de todo, Amor incondicional. pues hay una cosa hermosa que te sonríe y te ve y dices, wow, ¿no? Daría la vida por ello a final de cuentas. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Ahora sí, nos vemos la próxima semana. No se pierdan esta segunda temporada de Como Caídas del Cielo con nuevos temas y nuevos testimonios. Así es. Gracias y hasta la próxima. Y No se olviden de mirar al cielo. Porque en una de esas, nos pueden ver bajar. hasta pronto. pronto.